Ahora veremos otro ejemplo de funciones definidas por el usuario y también vamos a ver algo nuevo de cómo utilizar condicionales y ciclos repetitivos dentro de una función, y igual lo podemos utilizar dentro de un trigger o dentro de cualquier procedimiento almacenado. Bueno, recordemos primeramente cómo es la sintaxis de una función. Primero escribimos el comando create o replace. Podemos escribir, recuerden que lo que se encuentra entre corchetes son parámetros, son opcionales. Podemos escribir crear o reemplazar. Si queremos actualizar una función, le damos a replace para que la actualice. Luego escribimos opcionalmente para qué usuario va a tener permiso de llamar esa función. Podemos definir el usuario. Si no lo escribimos, viene por el usuario actual, el que ha iniciado sesión. Podemos utilizar también roles. Luego escribimos función y escribimos si no existe, opcionalmente, que cree la función si no existe. Si existe, entonces no va a hacer nada. Escribimos el nombre de la función y seguidamente escribimos los parámetros que va a recibir nuestra función, que va a ir el nombre del parámetro y el tipo de datos con la longitud. Y luego escribimos return para definir el tipo de datos que va a retornar nuestra función. Y luego va nuestra definición de la función, que ya sería todo el proceso que vamos a hacer. Y por último, como toda función tiene que devolver un valor. Esto lo vamos a trabajar dentro de Workbench, porque desde la terminal es muy difícil poder crear funciones de este tipo. Podemos utilizar también PHP-MyAdmin, ya sea cualquier cliente MySQL que nosotros queramos. Pero desde la terminal, desde la consola, no funciona. Y vamos a ver algo más. Para crearlo de una mejor manera es mejor cambiar el delimitador. Cambiar el delimitador. Ya sabemos que para terminar una sentencia escribimos punto y coma, pero nosotros podemos utilizar el comando delimiter para poder utilizar otro. Entonces escribimos delimiter y seguido de eso escribimos cuál va a ser nuestro nuevo delimitador para cada uno de los comandos que nosotros hagamos. Así que si yo defino esto, ya no voy a escribir punto y coma al final. Aquí se lo ves que aquí se lo escribo, pero después le voy a explicar por qué. Pero esto sería mi delimitador final. Así que vamos a crear nuestra función. Yo lo tengo como create o replace porque esta ya la había creado, así que simplemente voy a actualizar. Vamos a crear nuestra función llamada factorial. Vamos a poder ejecutar que nos devuelva el factorial de un número. Solamente va a recibir el número del cual va a sacar el factorial y me va a devolver un número entero, porque si es un factorial no me va a devolver un decimal, no me va a devolver ningún número decimal. Algo muy importante cuando nosotros trabajemos con funciones, cuando son funciones más complejas, más grandes, es utilizar la cláusula begin para indicarle a partir de dónde está empezando nuestra función. Después del tipo de dato que vamos a retornar, escribimos begin para indicar el inicio de nuestra función. Y para terminar, escribimos end para definir a dónde termina nuestra función. Y como aquí se termina todo, esto prácticamente se va a formar como una sola línea, como una sola instrucción. Porque al final estoy escribiendo mi delimitador, que son los dos signos de dólar. Entonces hasta ahí va a terminar. Ya luego de que he terminado de definir mi función, ya restauro mi delimitador a punto y coma. Solamente en esta parte de acá mi delimitador va a ser el signo de dólar. Podemos utilizar condicionales. Los condicionales se escriben digamos casi como en Visual Basic. Prácticamente de esa manera trabaja. Aquí yo lo tabulé para que sea más visible, pero no es necesaria la tabulación, nada más para que sea más presentable. Aquí podemos establecer cualquier condición que nosotros queramos. Estoy evaluando que si el número, que si n es mayor a 0, entonces que sí me ejecute la instrucción, porque el factorial no puede ser de un número menor a 0. Eso no se puede. Tiene que ser un número mayor a 0. Ahora, para definir, porque bueno, tenemos el if y luego de nuestra condición tenemos que escribir then, de entonces. Y aquí tenemos un else y aquí para terminar nuestra condición escribimos en if. Acá tenemos agrupado nuestro if. Si yo quiero utilizar un else if, entonces escribo else if acá. Establecemos nuestra otra condición y escribimos then, si ya queremos utilizarlo también. Pero en este caso solamente tenemos dos alternativas. Para definir variables lo hacemos con el comando set.
Para definir variables del usuario tenemos que utilizar el signo arroba. Si nosotros no utilizamos el signo arroba, estaríamos llamando como una variable global del gestor de base de datos. Para definir nuestras propias variables tenemos que utilizar el signo arroba, porque si no, no nos va a funcionar. Así que voy a definir mi factorial. En esta variable yo voy a almacenar mi factorial, pero para que el factorial funcione correctamente debe inicializar en 1. Porque va a empezar a multiplicar de 1 por, si yo mando 5, me va a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y si yo le pongo valor a 0, entonces me entraría, no me va a devolver, me va a devolver simplemente 0, porque multiplicaría 0 por 1, 0 por 2, 0, igual, siempre me devolvería 0. Dentro de MariaDB y MySQL no contamos con un ciclo for. Con un ciclo for sería mucho más fácil. Pero tenemos un ciclo while y lo he adaptado este ciclo while para que me funcione como que si lo estuviese haciendo con un for. Así que aquí estoy definiendo mi variable i, que va a ser mi contador para cada una de las vueltas. Es como que yo escribiera for i igual a 1. Bueno, voy a escribir el equivalente acá. Sería a i menor o igual a n. Y luego sería i más para que incremente. Entonces este sería prácticamente mi equivalente que estoy haciendo acá para sacar el factorial. Esta parte de acá que estoy definiendo i sería la declaración que tengo acá. Ahora, mi condición dentro del while, escribo mi condición y escribo do. Aquí también puedo agruparla, pero como es solamente una, no escribo paréntesis. Entonces esa parte de mi condición es esta que se encuentra acá. Recuerden que un while y un for prácticamente podemos hacer lo mismo, pero en uno pero si reemplazamos un for por un while, vemos que nosotros tenemos que escribir más. Y en un for hacemos toda la condición en una sola línea, y en while tenemos que hacerlo en 3 por separado. Entonces definimos do. Y algo muy importante también, que si nosotros vamos a reasignar valores a nuestras variables, tenemos que utilizar otra vez set. Así que establezco que ahora factorial va a ser igual a factorial por el valor que tenga i. Y entonces simplemente vamos a incrementar el valor de i. El i más no funciona acá. Solamente esté sumando i más 1. Entonces establezco un nuevo valor para i que va a incrementar a 1, que va a ser esta parte de acá. Y simplemente estoy ejecutando. Como va incrementando i hasta el valor de n, entonces se va a detener y escribo al final un end while para que termine mi ciclo while. El punto y coma es importante acá, porque con el punto y coma yo estoy definiendo hasta dónde termina mi declaración de un ciclo o de asignación de una variable. Por eso el punto y coma lo estoy utilizando acá. Si no escribo el punto y coma me va a generar un error, porque eso me permite delimitar acá internamente. Y cuando ya haya calculado el factorial, entonces me va a retornar el factorial. Si, como les dije, si el número no es mayor es 0 o menor a 0, entonces me va a devolver simplemente 0. Podría devolver null o un error. Y luego termino mi condición en if, que es donde termino mi condicional if. Si no lo escribo, entonces este me va a generar un error. Cierro mi función, que aquí comienza a que termina. Y luego aquí restauro mi delimitador. Así que voy a copiar mi función. Y toda función tiene que ser creada dentro de una base de datos. Si yo no selecciono una base de datos, entonces no va a ser creada, porque se crea dentro de ella. Podemos seleccionar la que nosotros querramos, porque no estamos trabajando con ninguna base de datos, con ninguna tabla acá. Así que elegí Norwin. Tengo problemas de compatibilidad con OpenSUSE. No se ve bien correctamente el texto. Entonces aquí me da un error. No sé por qué me resalta este error, pero no hay ningún error, siempre me va a ejecutar. Así que lo ejecuto. Create replay function. Bueno, que dice... Bueno, sí se creó la función. Quiero verificar acá. Sí se ejecutó todo, como una sola línea. Lo tengo que ejecutar como una sola línea. Porque lo ejecuta la porción seleccionada del script. O todo si no hay selección. Vamos a verificar. Era porque tenía seleccionado texto, pero eso me dio error. Entonces ya tenemos creada nuestra función. Así que ahora yo puedo llamarla directamente porque es una función. Escribo factorial, select factorial de 5.
Y acá tenemos 120, porque efectivamente el factorial de 5 es 120, el factorial de 6 es como 720 creo. Sí, 720. Solo que yo creo que si escribo 10, no sé hasta qué número me soportará porque son números demasiado grandes. Entonces si escribo 0, simplemente, bueno, aunque el factorial de 0 es igual a 1, pero me está devolviendo 0. Podría establecer también esa condición, de que si es igual a 0, n, entonces que me devuelva 1. Pero si escribo menos 5, igualmente me va a devolver 0. Si no establezco esa condición, entonces me va a entrar un ciclo infinito y me va a generar un error. Entonces así podemos, aquí tenemos otro ejemplo de función y tenemos también los condicionales y los ciclos repetitivos que podemos utilizar en las funciones.